Muchas gracias, Aaron, por la introducción. Es un gusto estar aquí con ustedes esta tarde. Como mencionaron, mi nombre es Jesús Armando Beltrán. Hoy hablaré de uno de los proyectos de investigación que explora el papel de los modelos de lenguaje de gran tamaño, o por sus siglas en inglés LLMs, para aumentar las técnicas convencionales de análisis temático que usualmente emplean los investigadores cualitativos, como en áreas de ciencias sociales, ecología, inclusive en interacción humana-computadora. So, eh, en las investigaciones cuantitativas, por ejemplo, para tener una referencia, los investigadores recogen datos numéricos y los analizan utilizando algunos métodos estadísticos, con el fin de identificar patrones relacionados con ciertas tendencias, ¿no? Por otro lado, en la investigación cualitativa, los investigadores recogen datos por lo general no numéricos. Estos pueden ser entrevistas, observaciones, entre otras, y con el fin de identificar temas y patrones que surgen en estos documentos o datos no numéricos. Y con el fin de entenderlos y entender ese contexto bajo cierto contexto determinado, ¿no? Disculpa, Armando, que te Mande. interrumpa. No estamos viendo más que el primer slide, ¿está bien? Sí, sí. Ah, ok, Es, era una es, introducción. Ok, sí, sí, era es nomás solo para. la introducción para más o Ah, ok, menos plantear ok, gracias, adelante. ah, la investigación cualitativa puede ayudar especialmente a comprender cómo y por qué se lograron determinados resultados. Por ejemplo, en análisis cualitativo se utilizan frecuentemente para investigar y evaluar ciertas políticas públicas o programas sociales. O otro aspecto es simplemente entender el problema y las necesidades del usuario para desarrollar tecnología que se alinee a las necesidades del usuario. Am, Como mencionaron, soy egresado del CICESE. Ahí hice mi maestría y el doctorado. Después me moví a la Universidad de California, Irvine, para hacer mi postdoctorado. Y en general, durante estos años de investigación, me he centrado en usar la inteligencia artificial como una herramienta, no solo para avanzar en producir nuevas tecnologías, sino también para abordar problemas complejos en los que la AI como herramienta puede ofrecer un valor único. Perdón, un poco agripado. En resumen, mis intereses de investigación se centran en entender y explorar cómo la inteligencia artificial puede aumentar las capacidades humanas, permitiéndonos tomar decisiones más informadas y eficaces. Hago énfasis en esto de aumentar, dado que hay otras técnicas que pretenden automatizar los procesos. En este aspecto, estoy más interesado en cómo podemos usar estas herramientas para potenciar las capacidades de los humanos. Y durante estos años he investigado algunos proyectos relacionados con descubrimiento de nuevas moléculas como péptidos antimicrobianos. Otros son en las intervenciones digitales, por ejemplo, usar los wearables para obtener ciertos datos de los usuarios y determinar cuándo están mejor posicionados los ciertos población para recibir esas intervenciones. Y por último, también he estado investigando acerca de cómo podemos desarrollar ciertas herramientas basadas en AI para asistir a los investigadores en su análisis, en particular en el análisis temático. Este análisis temático es una técnica de análisis cualitativo utilizada por investigadores, por ejemplo, en interacción humana-computadora, con el fin de identificar patrones y temas y significados dentro de un conjunto de datos, con el fin de descubrir información valiosa sobre las experiencias y opiniones de los usuarios, por ejemplo. El análisis temático implica un proceso activo de reflexión acerca de los datos, en los que hay una experiencia subjetiva del investigador y un sesgo del investigador que desempeña el análisis.
So, por este motivo, su enfoque interpretativo exige la intervención significativa del investigador para garantizar que los resultados estén alineados a lo que él busca y lo que es el, el mensaje aquí es altamente sesgado por la persona quien los hace, ¿no? Entonces, dado esa naturaleza subjetiva, necesitamos al humano en esta parte del proceso. Las etapas para desempeñar el análisis cualitativo, por lo general, son estas etapas en las que primero se familiariza con los datos. El primer paso es básicamente si tenemos videos o tenemos audios, el paso es preprocesarlos y transcribirlos. Para eso se pueden usar ciertas tecnologías asistidas con el humano para tener la mejor representación de los datos. Después, una vez que se tiene esto, básicamente transformamos la información multimodal en texto. Y una vez que se tiene esto, el investigador lee detenidamente y presta atención a ciertos patrones recurrentes o significados. Esto sin hacer solamente un entendimiento y una familiarización. Es como en la parte cualitativa, la exploración de los datos para ver cómo lucen. Sería el equivalente. El segundo paso es crear códigos iniciales o tópicos que representan los significados y patrones de los datos. Para esto, si tú tienes una entrevista, por ejemplo, el primer paso es dividirlo en subunidades. Puede ser un renglón, puede ser un párrafo, puede ser un extracto, un segmento, pero en este paso se decide esto y después se selecciona por ese segmento uno o más códigos que lo representen o tópicos. El tercer tema es, después que se tienen estos códigos, algunos pueden ser similares, entonces pasa un proceso de unir esos dos conceptos, entre otras cosas, para refinar la lista de los códigos. Y después se busca agrupar esos códigos iniciales en temas potenciales. La búsqueda de temas es la forma eficiente o eficaz que tienen los investigadores cualitativos para encontrar tendencias y patrones en los datos. Por ejemplo, ah, después se pasa a un proceso de refinado en donde busca asegurarse de que en estos grupos exista la información o las cuotas suficientes para respaldar esos tópicos o esas tendencias. Ah, es básicamente asegurarse de que cada tema tenga suficientes datos. Por ejemplo, si un tema no tiene suficientes datos, puede ser la opción de eliminarse o simplemente unirse con otro subtema para transformarse en un tema más grande. Entonces, este proceso es un proceso iterativo. Al final de esta etapa, lo que tenemos es un, un código, ¿no? Un, un codebook o libro de códigos para llevar el registro de todos los temas y códigos que encontramos en nuestra exploración. Ah, Después que se tiene este código con todos los temas y la descripción de cada tema, además añadimos algunos segmentos o datos que representen este, este código. Después que se tiene el código, se vuelve a tomar, perdón, se vuelve a tomar las entrevistas y se codifican. Se codifican los fragmentos o subunidades que definimos anteriormente. Puede ser un renglón, un párrafo, etcétera. Y se le aplican estos códigos. El último paso es el paso más importante, el contar la historia a través de los datos. Para esto se tiene que reflexionar en los temas y comunicar a los lectores la validez del análisis. Es importante notar aquí que el análisis, no existe un análisis
bueno o malo. Existe un análisis profundo o débil o superficial. Em, por la naturaleza que tiene el análisis cualitativo. Es importante notar que la narración no debe limitarse a solamente mostrar, tenemos tantas cuotas de este tema, tenemos estas cuotas para este tema. La, Se debe incluir además el análisis interpretativo y argumentar. Es un análisis profundo del tópico. Y después que se escribe esto, se puede, depende del propósito, algunos investigadores escriben un artículo presentando el entendimiento de esos datos, otros puede ser un paso intermedio para hacer un estudio más grande, o puede ser eh, encontrar ciertas características para diseñar, en principios de diseño para diseñar un software, una tecnología. Hay diferentes propósitos, pero este sería como la salida del análisis y hay diferentes tipos de análisis. Pero en general, esto engloba las estas etapas, ¿no? Algunos de los retos que tiene el usar estos análisis temáticos es que el proceso es de mucho esfuerzo y consume mucho tiempo. A pesar de que existan algunas herramientas o software para asistir en este proceso. Esto puede llamar muchas horas, dependiendo, por ejemplo, algunos autores dicen que por un minuto de transcript puede tardar hasta 10 veces más. Imagínate tener muchos datos, lo cual esta naturaleza de que es muy se les requiere mucho esfuerzo y tiempo, limita el analizar bases de datos complejas o encontrar relaciones más complejas cuando tienes más datos. Por ejemplo, si tú quisieras hacer el análisis temático de grandes bases de datos o blogs como Reddit o inclusive Twitter para entender ciertos temas, no, está muy limitado. Entonces, requieres de otras tecnologías. Dado estos retos, una oportunidad pueden ser las LLMs, dado estos avances que ha tenido se pueden utilizar para ayudar en el proceso de eficientemente analizar los temas en transcript. Esto puede ser ayudarnos a hacer un análisis más grande sobre más datos o más profundo en el cual el investigador solo se enfoque en generar estos reportes ah, más valiosos. Ah, el fin de esto es tratar de utilizar estos lenguajes de gran tamaño, LLMs, para potenciar la capacidad del investigador y permitir que se enfoque en generar un reporte o un análisis más profundo. En términos simples, ¿qué es una LLM? Básicamente es una red neuronal que es diseñada para entender, generar y responder a contexto. Eh, Este texto puede ser como el que generamos nosotros los humanos, ¿no? Y el término largo se refiere a dos aspectos. Uno es que se necesita muchos datos para entrenar estos modelos. Esta fase es la que se le conoce como el que genera el pre-trained model o modelo base, también es conocido. Y el número de parámetros que se tienen que optimizar es grandísimo. Entonces, lo largo se refiere a dos aspectos: el número de parámetros que se cuentan y el número de datos y la cantidad de datos que se requieren. Para tener una idea, esta arquitectura de GPT-3 se requirieron un montón de datos para generar ese modelo con capacidades que tiene de generar texto, de producir sentencias con unos cuantos ejemplos. La mayoría de los LLMs modernos utilizan ah, este tipo de arquitecturas llamadas transformer. Son basadas en los transformers, pero no completamente utilizan esa arquitectura. Puede tener una variación, pero
la idea es, usan esa arquitectura y con estos modelos podemos entender más contexto de los datos. Con esto en mente, después del preentrenamiento y la sintonización de los parámetros, las LLM pueden resolver problemas de lenguaje como respuestas y preguntas, la clasificación de texto, resumir texto, generar texto. En términos sencillos o naive, podemos decir que es un sofisticado completador de texto que nos predice la siguiente palabra. Eso en términos simples para entender, al menos en el caso de la arquitectura de GPT. Ok, so, la idea de este proyecto es utilizar LLMs para aumentar este análisis temático. En la literatura hay algunos trabajos que usan las LLMs para el análisis temático, sobre todo en lo que se le conoce como análisis deductivo. Esto significa que, dado un conjunto de tópicos que están actualmente preestablecidos o una lista de códigos, la idea es identificar los segmentos a los que pertenecen estas clases o estos temas. En aprendizaje de máquina podemos modelar este problema de análisis deductivo como un problema de clasificación de multietiquetas. Esto significa que si tengo una subunidad como un renglón, este puede pertenecer a uno o más clases. Puede pertenecer, por ejemplo, a esta amarilla y a esta naranja al mismo tiempo, a diferencia del multiclasificación, de los problemas de multiclase. En estos de multietiqueta, una instancia puede pertenecer a más de una clase. Por otra parte, se han hecho exploraciones para hacer lo que se le conoce aplicar las LLMs en el análisis inductivo. Esto es, dado los documentos o los audios, generar este lista de códigos, reconocer qué códigos hay, etcétera, para producir esta lista de temas. Sin embargo, ah, algunos estudios han indicado que utilizar las LLMs puede introducir o incrementar los sesgos. En- por esto puede repercutir en el desempeño del análisis. Puede ser ah, un mal análisis o un análisis débil lo que se pueda tener. Lo que mencionaba de que es importante, como es altamente subjetivo, es importante tener al humano en el proceso, ¿no? Por esta razón, en este trabajo propusimos usar las LLMs como un método para mejorar el análisis inductivo, pero el objetivo es aumentarlo, no reemplazar al humano. Entonces, para la prueba de concepto, lo que buscamos fue una base de datos en el cual tuviéramos la lista de códigos o que algún investigador ya lo hubiera publicado. Para esto utilizamos el, el artículo presentado por Francelis y Brian en el 2021 acerca de un entendimiento de los padres acerca estos relojes inteligentes durante el COVID. Para esto, en este artículo que está aquí, eh, se encuentra la lista de códigos, entonces tenemos como una referencia, ¿no? Además, la idea fue, ah, pues, dado que ya tenemos estos datos analizados, es comparar con los datos que va a producir la LLM. Para esto utilizamos este modelo que es más sencillo que los modernos, porque para esta actividad no requerimos una máquina más compleja. Y diseñamos algunos prompts para estos LLMs. Entonces, la idea era comparar a los códigos o el análisis temático producido solo por el investigador y el análisis temático producido por el investigador y las LLMs, y compararlo, ¿no? Para esto tenemos algunas métricas ahí.
Como menciono, actualmente hay muchas opciones de LLMs, algunas cuestan, otras son gratis, otras inclusive están disponibles para que tú puedas montar en tu propio hardware, algunas de ellas. Para este caso, nosotros utilizamos esta versión de GPT 3.5 Turbo, que básicamente puede entender y generar ah, código y lenguaje natural, y pues es bueno para pequeños problemas. Usamos este de aquí. Hay otros más nuevos como el 4o, que salió hace como 3 semanas o un poquito más. Ok, el siguiente paso es, basado en estas fases que se desempeñan para crear el análisis temático, en particular el inductivo, lo que tratamos de hacer en esta metodología es alinear los pasos que ya se tienen tradicionalmente con la adición de las LLMs y otras cosas, ¿no? Entonces aquí en el primer paso tenemos esta familiarización de los datos. O sea, aquí el equivalente para usar las LLMs es dividirlos en unidades que la LLM acepta. Por ejemplo, es común ver esto que dicen máximo número de tokens y a veces te indica la entrada de tokens. Entonces, la subunidad para estas LLMs es tokens. Entonces, aquí los dividimos en bloquecitos y después, en esta fase de familiarización, es simplemente preprocesar los transcripts para tenerlos listos para aplicar la LLM con algunas instrucciones, ¿no? Entonces, el siguiente paso es generar ah, los códigos. Para esto generamos una instrucción y usamos el GPT 3.5 para esto. Entonces, dado un renglón, o sí, SERP le llamamos aquí, la salida es uno o más códigos. Entonces tenemos por cada renglón uno o más códigos. Y este prompt actualmente es diferente, pero es la idea. Tú tienes una instrucción aquí y después le das la entrada, ese renglón o un bloquecito y te divide en por cada excerpt te da uno o más tópicos o initial codes, como en esta gráfica es la idea general. Pues tú tienes este fragmento y te devuelve estos códigos. Entonces, con estos códigos, aquí hay otro paso intermedio en el cual puede haber códigos que son muy similares o que imagina que diga problemas de la tecnología y otro que sea muy similar a ese, pero varíe muy poquito una letra o entonces para eso hacemos un proceso de refinamiento ahí para colapsar las palabras que son similares en una. Después que tienes esta lista de códigos iniciales, el siguiente paso es agrupar los códigos iniciales en temas, que es uno de los objetivos. Para esto, en mi caso, creo que es el problema interesante del análisis temático desde el punto de vista computacional. Y el primer paso es agrupar en códigos iniciales. Aquí la pregunta natural es, ¿cómo puede la computadora distinguir cuáles de estas palabras o códigos, ejemplo, están estrechamente relacionadas? Por ejemplo, aquí tenemos la palabra gato y gatito, ¿no? Para mí y creo que para todos los de la audiencia es fácil distinguir que estas dos palabras están estrechamente relacionadas, ¿no? Y a lo mejor estas tres tienen cierta relación porque son animales o mascotas, ¿no? Pero podemos ver que casas a lo mejor no está tan directamente relacionada en estas tres, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos transmitir eso que para nosotros es fácil a las computadoras, ¿no? ¿Cómo podemos tener cómo las computadoras pueden detectar, estas dos son similares o no, semánticamente, ¿no?
Eh, para eso, dado que el texto no puede ser representado directamente, dado que es una variable categórica, y esto no es compatible para las operaciones de agrupamiento o inclusive las redes neuronales que utilizamos. Necesitamos las operaciones que requiere las redes neuronales no es compatible. Entonces necesitamos un proceso para representar ah, el texto en valores continuos o en vectores n-dimensionales, ¿no? A este proceso de convertir texto o los datos en general, porque no es exclusivo del texto, a formato vectorial es conocido como embedding. En, y la idea es esa, representar en un vector. ah, Usualmente estos modelos de embedding utilizan redes neuronales para representar esto, ¿no? Estos vectores son muy grandes en dimensiones. Podemos tener miles un vector con miles de dimensiones. Y después, si lo quiero visualizar a lo mejor en 3 dimensiones o dos, necesito una técnica para reducir la dimensionalidad, que por lo general es no lineal, ¿no? Por ejemplo, en este espacio, es fácil, inclusive para la computadora, distinguir, mira, el gato, el gatito están más cerca de lo que está el gato de las casas o, o el perro del gato, ¿no? Entonces, en este espacio ya estamos en posición para realizar este agrupamiento, ¿no? Y es común ver algunos modelos disponibles en la actualidad, como estos de OpenAI, que en lugar de codificar una palabra, codifican una sentencia. Entonces aquí es lo mismo, le doy esta sentencia y estoy disponible para comparar, ¿no? Por ejemplo, esta palabra de aquí está más cercana a esta de acá. Entonces, en este espacio en donde ya todo es numérico, es fácil calcular las distancias, ¿no? De cercanía con alguna distancia como la de coseno o la euclidiana o otra métrica. Después, dado que estos vectores son muy grandes, se sugiere que se hagan más cortos usando alguna técnica de reducción de la dimensionalidad. Em, para esto, la reducción de la dimensionalidad es una técnica muy poderosa, una herramienta muy poderosa para visualizar e inclusive reducir, manteniendo ciertas estructuras o locales o globales, depende de la técnica que se utilice o puede ser basada en ciertas suposiciones o no. Alguna de las técnicas no lineales más famosas está esta de TSNE o UMAP o una variación del UMAP que se conoce como am, DenseMap, que es esta que se muestra en esta gráfica, en donde es fácil identificar espacios en donde están más densos estos puntos de los que están más dispersos, ¿no? Entonces, este es de este artículo del 2021. Pero la principal idea es, a partir de ese embedding, de ese vector que generamos, reducir la dimensionalidad. Después que se reduce la dimensionalidad, por ejemplo, si reduzco la dimensionalidad en 2 dimensiones, cada código es representado por un punto aquí. Y, por ejemplo, este puntito de aquí representa el rol en el uso del reloj, ¿no? O agregando ciertas características al reloj, o las preferencias del niño, o ah, finalizar el proceso de instalación, o otros, ¿no? Recibir algunos ah, rewards a cambio, ¿no? Tenemos diferentes aquí. A partir de este espacio, ya estamos disponibles estamos en condiciones para hacer los agrupamientos, para encontrar estos temas, ¿no? Dado que no sabemos cuántos temas vamos a encontrar, necesitamos algunos métodos de clustering o de agrupamiento que no requieran esta condición.
Para esto utilizamos este conocido como HDV Scan y nos permite, dado este espacio, agruparlos e inclusive identificar algunos outliers ahí. Esto es, puntos que no pertenecen a ninguno de los clústeres. Después, por una vez que ya se tienen los grupos, imagina como en este gráfico, tenemos una versión caricatura de los grupos. Les decimos, por este grupo, le pedimos a GPT 3.5 que nos genere un potencial tema que cubra a todos estos o que represente a estos tópicos, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a generar el tema uno, el tema 2 y así para el número de los clústeres que tengamos. Por ejemplo, para el artículo de Plus One que les decía que tenemos los códigos, aplicamos este proceso, am, creo que eran como 4000 renglones en total, y de ahí sacamos los códigos y los limpiamos y generamos estos grupos. Aquí tenemos 5 grupos y por cada grupo le pedimos un tema. Por ejemplo, aquí tenemos el impacto y el uso del smartwatch. Y algunos de los códigos adentro son recordatorios, actividad física, monitoreo, entre otros, ¿no? Y medimos otras cosas como este tema en cuántos transcript o entrevistas aparecen, ¿no? Por ejemplo, este aparece en el 100%. Eso puede indicar algunas cosas para el investigador. Ah, Otro interesante aquí es, tenemos las preocupaciones del uso del reloj y del smartwatch. Por ejemplo, aquí una de las preocupaciones de los participantes es perder el reloj, dado que puede ser un poco costoso un Apple Watch o un iPhone. Y aquí es relacionado con la motivación y los incentivos, y tenemos algunos códigos como dar premios o fijar ciertos objetivos, dar puntos y que aquí creo que el niño tenía la capacidad de, pedían cambiar en puntos, como si fueras en una de estas, am, de estos lugares donde hay maquinitas y puedes intercambiar los tickets por algunos premios. Aquí era lo similar, ¿no? Lo otro es cómo pueden, era uno de los problemas principales, cómo pueden mejorar la regulación de estos niños con ADHD o problemas de déficit de atención. Y después hay otro tema aquí como la comunicación digital y la relación. Y estos son los tópicos que aparecen. Entonces, con esto estamos creando el codebook basado en esa metodología que les mencionaba. Entonces ahora, si proyectamos en este mismo espacio los códigos reales están en gris, podemos observar que hay hay relación, ¿no? Al menos visual, como por ejemplo el impacto y uso del smartwatch. Todas estas palabras del investigador son relacionadas a eso. El rol del smartwatch, la, qué tan familiarizado está con el smartwatch, o los sentimientos que tiene el niño relacionado con el smartwatch, ¿no? Y las preocupaciones. Entonces, todas estas se englobaron en este tema, ¿no? Estos también están en este espacio y tenemos algunas como ventajas y desventajas. En nuestro caso, la LLM dijo, son motivación y incentivos, ¿no? Y self-regulation, creo que por aquí está. Parental control, pues por aquí está el parent role, y así. Entonces, hemos hecho algunas corridas con otros bases de datos, como por ejemplo, un blog un canal de Reddit relacionado con personas que tienen autismo, y están interesados en videojuegos. Entonces aquí, por ejemplo, desempeñamos la misma metodología para encontrar ciertos tópicos, como puede ser, en este grupito tenemos problemas en la accesibilidad de los juegos, algunos que son los favoritos, como este de Destiny 1 y 2. Tenemos otros que son
problemas con los videojuegos. Por ejemplo, podemos observar aquí que estos retos de accesibilidad y problemas de accesibilidad están cerca, ¿no? También corrimos en otras bases de datos que son relacionadas con la investigación en ciertos sitios, como la búsqueda de la literatura, y encontramos estos tópicos como reflexiones temporales en el Academic Journey, o tenemos otra, la credibilidad y la administración de recursos de investigación. Entonces, con este tipo de metodología o de framework podemos generar los codebook o el entendimiento principal para después desempeñar el análisis deductivo, ¿no? Pues, con estas pruebas de concepto, podemos ver que las LLMs pueden ayudarnos con esto de que es muy, se requiere mucho esfuerzo para generar el análisis y mucho tiempo. Entonces, aquí podemos ofrecer como una ayuda en la exploración de estos tópicos en el cual el humano puede intervenir. Y lo otro es que las instrucciones que se le dan a la LLM son, pueden modificar el desempeño de esta. Y lo otro es que para comparar se necesitan algunas métricas. Por ejemplo, para comparar el humano, dos humanos, usualmente en el análisis temático se utilizan ciertas medidas de acuerdos, como el Cohen kappa o otras, ¿no? Depende de las suposiciones del experimento. Pero inclusive en el análisis cualitativo se encuentran ciertas métricas para medir ah, el acuerdo. Y estas métricas se usan también en medicina, por ejemplo, cuando dos personas tienen un juicio diferente, se pueden utilizar para medir qué tanto acuerdo hay. Ok. Entonces, este proyecto es, como les platiqué ahorita, nada más les platiqué como la idea general, pero es parte de un proyecto más grande en colaboración de los siguientes investigadores. Gillian Hayes es de la Universidad de Irvine, UCI, del Departamento de Informática, del Departamento de Software, Ingeniería de Software en UCI. Estoy colaborando con el doctor Iftakhar Ahmed. Y por la Universidad de Chapman estoy colaborando con Franceli, que también es una egresada de la maestría, el doctorado en el CICESE. Y para la parte de experimentación estoy colaborando de evaluar la herramienta, estoy colaborando con Franceli y Lisbeth de la Universidad de Dalhousie University en Canadá. Y también Lisbeth es egresada de la maestría en el CICESE. Y parte del proyecto grande es algunos estudiantes que colaboraron. Son Patrick de la Universidad de UC Merced, Diego Guzmán de la Universidad de Irvine, Alonso Cibrián del TEC de Culiacán, en México. Y estos dos estudiantes son estudiantes de maestría de Cal State University. Entonces, muchas gracias y estoy abierto a preguntas. Si necesitan o quieren contactarme en el futuro, este es un QR que lleva a mi página y este es mi correo institucional. Muchas gracias y ah, estoy abierto a preguntas. ¿Qué tal? Muchas gracias por la charla, Armando. Muy bien, vamos a comenzar entonces con la ronda de preguntas. Como lo comenté al inicio, estas preguntas me las pueden hacer llegar por medio del chat o en su defecto, abrir su micrófono y hacerla. Adelante, ahora es el momento. Muy bien, sí.
Voy a comenzar haciendo una pregunta, para que no les dé pena, ¿ok? Este, Armando, en todo esto que nos explicaste, tu trabajo colaborativo, el- ti- ¿tienen algún objetivo en particular o alguna industria a la que a la que puede servir este tipo de aplicaciones? Entiendo que pues las aplicaciones son muy diversas, ¿verdad? Pero ¿tienen en particular alguna industria a la que vaya enfocado toda esta investigación? Este proyecto surgió porque, por ejemplo, en el laboratorio donde solía estar en el postdoctorado en UCI, la mayoría de los estudiantes inicia con el entendimiento, ¿no? Independientemente, por ejemplo, del tipo de estudio, tienen que ir a hacer entrevistas, observaciones y después tener un análisis. Entonces, la idea era potenciar esta parte de generar el análisis temático asistido, ¿no? Y actualmente hay compañías que tienen herramientas que pueden asistir. El problema general, por ejemplo, de lo más parecido a esta metodología es algo que se le conoce en general como ah, modelado de tópicos, pero es un poquito diferente. En el modelado de tópicos, lo que buscas es encontrar, por ejemplo, los, los trends, ¿no? Por ejemplo, imagina que estás analizando tweets y tú quieres encontrar los potenciales hashtags basado en cierto análisis de la información. Eso sería como que lo más parecido, cómo encontrar este entendimiento de datos no estructurados y tratar de estructurarlos para después aplicarle un entendimiento más profundo. Es como meter, por ejemplo, un montón de datos o pedacitos de texto en cubetas. Y después, como investigador, decir, ok, quiero entender, por ejemplo, en este caso en el caso de la comunidad de gamers que tienen autismo. Por ejemplo, en ese caso se quiere entender si tienen diferentes patrones de juego, a lo mejor los videojuegos que para las personas neurotípicas son sus favoritos aquí son totalmente otros. Y eso puede determinar que las características que deben de tener los videojuegos para las personas tienen unos principios muy distintos que para los neurotípicos, ¿no? Todo este entendimiento al final es para o desarrollar nueva tecnología o entender un problema para poder proponer ciertas políticas o problemas sociales inclusive. Es como el inicio de inclusive, por ejemplo, para generar aplicaciones de inteligencia artificial, para ponerlas, no sé, en el iOS app o en Android app, necesitas como esa parte de entender las necesidades del usuario y cómo alineas las, la salida de un modelo de AI con las necesidades y hacerlo justo para todos los usuarios que planean usar esto. Entonces, es un proceso que permite como encontrar estos patrones rápidamente. Aquí creo que en esta base de datos son como 8,000 posts y hacerlo manualmente, pues, es muy, no es factible. Entonces, básicamente es fácil usar esta misma metodología para el análisis de topic modeling, se llama, o inclusive en el análisis temático para entender problemas, ¿no? En el área de investigaciones, al menos, por ejemplo, en HCI o en sociales, es una de las herramientas que utilizan. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? En el chat no veo nada. Sí, por ahora creo que es todo. Muy bien. Bueno, entonces vamos a proceder a terminar el seminario. Aquí tengo una constancia que te vamos a hacer llegar por correo electrónico.
La voy a leer. Dice, el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California, otorga el presente reconocimiento a Dr. Jesús Armando Beltrán Verdugo por impartir el seminario Análisis Temático en la era de la IA, ampliando las capacidades humanas con los modelos de lenguaje de gran tamaño. Y firma el mero mero del departamento, Gilberto López Mariscal. Ok. Gracias. Muchas gracias por la charla y pues estuvo muy interesante. Gracias. Gracias. Que tengan buen día.